¿Hacia dónde? Ahí. Habíamos quedado. Estorbo mucho. Estorbo mucho aquí, ¿no? Sí. Habíamos quedado de ver tantra la sesión pasada, ¿no? De meternos un poco más en el tema de la tradición tántrica. Y Leo propuso un texto, que es de Henry Zimmerman, de Henry Zimmer de Filosofía de la India, el apartado dedicado al tantra. Y estuvo en línea, no sé si tuvieron chance de echarle un vistazo. Sí, la verdad es que a mí me parece que está muy bueno, ¿no? Muy bueno, muy claro. Muy interesante, ¿no? También que tenga mucho, o sea, más que el análisis filológico que vimos en el otro texto, aquí se enfoca más, por ejemplo, a discusiones contemporáneas, ¿no? Este diálogo que tiene con el, no recuerdo el nombre con Sri Ramakrishna, sí, es muy interesante, ¿no? Es un diálogo relativamente moderno, ¿no? Y pinta muy claro, ¿no? La imagen de lo que es el tantra, ¿no? Una colega había quedado se había propuesto participar el día de hoy, a ayudarnos, ella es especialista en el tema, pero pues parece que nos dejó plantados, ¿no? Entonces, eso no es un problema, afortunadamente, sobre todo si no leer el texto, pues el chiste es más un esfuerzo, más que la dinámica antigua de que el profesor predica y todos toman apuntes de lo que dice, es pues, hacer un esfuerzo colectivo, ¿no? De discusión, ¿no? Desde nuestras formaciones, ¿no? Algunos somos filósofos, algunos somos otras cosas, ¿no? Vienen de las letras, de todo, entonces, y dentro de eso, ¿no? De lo que les interese, pues leer con esas herramientas estos textos, ¿no? Y ver qué nos dan a pensar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué piensan? Pues igual hay una cosa que quisiera como plantear antes de empezar con el texto, y es la cuestión que dice al final, hacia el final del texto, donde habla de algo así como que la negación y la afirmación se dan al mismo tiempo. Y eso es una cuestión que habíamos mencionado el semestre pasado, el año pasado, que era una manera de operar, digamos, del pensamiento oriental, que es afirmar y negar al mismo tiempo. No es propiamente una afirmación, sí, en el sentido de tal vez afirmar una identidad siempre en un mismo momento, ni tampoco excluir dos cuestiones. Como, si no es A, entonces tal vez con una lógica dual, una lógica, o los cimientos de la lógica occidental, sino la cuestión era que se afirmaba y se negaba al mismo tiempo. La cosa podía ser y no ser al mismo tiempo. Esto lo habíamos mencionado también porque era la manera de proceder, de argumentar de los filósofos de Japón. Es decir, nunca iban a decir, no, tal estuvo mal, por eso. Sino como que intentaban recuperar como lo bueno entre los textos de sus predecesores, pero al mismo tiempo intentando aumentar un poco más. Esto me parece importante que lo tengamos como en mente. La cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, presentándose al mismo tiempo. Porque también de ahí es lo que va a mencionar Zimmer, que desde esa metodología el Tranta opera. Es decir, la cosa concreta se presenta, pero tras la cosa también está algo más, ¿no? Que es como las potencias de Shiva, ¿no? De Parvati, aquí le llaman Shakti. Tiene varios nombres. Que es la cosa y la potencia al mismo tiempo. Y un carácter que igual menciona que cuando habla del budismo mahayana, en contraposición del hinayana. ¿Alguien se familiarizó con eso? Si no, para que lo explico la distinción. Creo que hay como dos ramas casi. Y algunos vocabularios. Pero como del budismo, tal vez a grosso modo,
y después tenemos que investigar más profundos. Hay como dos ramas del budismo, que son Hinayana y Mahayana. Y también a grandes rasgos, entre las concepciones del budismo, es que en el Hinayana hay una separación, hay una dualidad en torno a lo que se pretende alcanzar, al momento de despertar que se pretende alcanzar, que está completamente separado de, digamos, el terreno de lo que aparece, o la temporalidad que se puede alcanzar es diferente. No se da en el tiempo de ahora, digamos, ¿no? Aquí hay como una dualidad. Eso no, hay una dualidad en tanto que, digamos, en términos del budismo, el nirvana se encuentra en otra tierra, en una tierra pura, diferente a la que hay de hecho actualmente. Son dos órdenes distintos. Igual, bueno, en general es eso. Y en Mahayana, y en la figura de Hinayana, lo que aquí llaman el Bodhisattva, es una figura muy extraña en el budismo. Entonces, ¿qué será como el Salvador? Como el Salvador, puede alcanzar la liberación y se aparta de los seres, de los demás seres, que participan en la desaparición y desaparición de la rueda samsara. No son, sí son, es una idea de dos órdenes diferentes. Pero en el Mahayana no hay esto. Lo que se presentaba como separado ahora se da en un mismo momento. Es decir, no hay un orden distinto de salvación al que de hecho se da actualmente. Es decir, pretender alcanzar el nirvana no es diferente que estar en el samsara. Samsara, o la rueda incesante de aparición y desaparición de los seres, es la misma. Es la misma que el nirvana, que la liberación. Y el punto es que la figura de este personaje que se llama el Bodhisattva creo que es un 2 de verdad. ¿2 de? 2 de. No, sí es 12. Bodhisattva. Es que el Bodhisattva, una vez, digamos, alcanzada la liberación, tiene la enmienda de realizarla en todos los seres, en todas las personas, en todos los seres, y en todo lo que aparece. Esto queda un poco más claro. Entonces, Simar dice, el tantra proviene de la raíz no dual, no de una tradición que podía separar dos órdenes de la existencia, o dos órdenes ontológicos, sino de lo que no es separado. Y por eso es que también habíamos mencionado lo del Atman, por un lado, y el Brahman, por el otro. Es como él lo menciona como el aporte de la filosofía de la India, como las discusiones, digamos, en todos los órdenes. Como la relación entre el Atman y el Brahman, o entre lo absoluto y lo particular, o entre lo absoluto y lo relativo. ¿Cómo se pueden relacionar estos dos términos? Como por ejemplo en alcanzar el Atman, era el Atman. No, si alcanzas el Atman, realizas el Brahman. Alcanzar el Atman significa realizar el Brahman. Y como el budismo, pues pretende cancelar esta cuestión. Pero bueno, eso queda un poco más claro. Entonces, el Tantra proviene de esta línea. No de separarlo, sino de unirlo. Bueno, que vale recordar, ¿no? Lo que platicamos la sesión pasada, ¿no? O sea, realmente hay tres componentes, digamos, ontológicos fundamentales en el juego de los Vedas, ¿no? Que es el mundo fenoménico, el Atman y el Brahman, ¿no? Habíamos visto que de entrada el Atman y el Brahman se identifican, ¿no? Entonces, todas las tradiciones que van a reconocer
o que van a ser ortodoxas, digamos, o sea, dentro del canon védico, reconocen la identidad de Atman y Brahman, ¿no? El tema justo está en el mundo fenoménico, ¿no? O sea, tradiciones como el Samkhya negarán o plantearán una dualidad fundamental entre el mundo fenoménico, por un lado, y por otro lado, el compuesto o la doble expresión de Atman y Brahman, ¿no? Mientras que las tradiciones, y estas son las tradiciones duaitas, ¿no? Mientras que las tradiciones aduaitas justamente van a plantear que hay una unidad entre el mundo fenoménico y el Brahman y el Atman, ¿no? O sea, que en este caso tenemos que reconocer que tienen una unidad originaria porque es lo que dicen los Mahavakyas, ¿no? O sea, las nociones fundamentales, digamos, filosóficas de la tradición de la India plantean eso. Entonces, si aceptas el canon, aceptas la unidad de esos dos. La bronca va a estar con ese tercer componente, ¿no? O sea, si el mundo fenoménico es parte de este compuesto o es una dimensión ontológica separada, ¿no? O sea, que tiene una existencia totalmente separada del mundo del Brahman y el Atman. Sí, creo que digamos, lo escandaloso, o como el gran aporte del Tantra, es mencionar que la unidad de Atman y Brahman se pueden dar en lo fenoménico, ¿no? En las cosas concretas. Que en las cosas concretas se puede realizar la identidad trascendente, como dice Sima, de estos dos elementos que también llama la potencia, como la potencia. Que en cada cosa concreta y en los actos cotidianos se puede realizar la potencia del universo, digamos. Bueno, aunque antes mencioné que esto va como dirigido, es que las prácticas del Tantra para llegar a esta cuestión tienen que ser como unas prácticas dirigidas por un gurú. Pero bueno, quitando esto de lado, que sí es como un elemento también súper complejo, porque habla de todas las prácticas que se intentaban hacer para realizar la identidad del Atman y Brahman en lo sensible. Una vez que se realiza esto, pues sí, propiamente creo que lo que mencionas que cada cosa es divina, ¿no? O sea, como que cada cosa sensible está metida dentro la potencia, el baile de Parvati, el baile de Parvati, ¿no? También, por ejemplo, en el diálogo con Sri Ramakrishna, hay una parte muy interesante donde dice: así el Brahman, el absoluto, y la Shakti, que es esta figura femenina de la diosa creadora, destructora, son idénticos. Si aceptamos uno, tenemos que aceptar la otra. La Shakti en su sentido de constructora del mundo y organizadora. Es como el fuego y el poder de quemar. Si vemos el fuego, también tenemos que reconocer el poder de quemar. Y no podemos pensar en el poder de quemar sin el fuego. No podemos concebir los rayos del sol sin el sol. Ni podemos concebir el sol sin sus rayos. Pues la clara dialéctica que hay en el pensamiento, ¿no? El Tantra, ¿no? En general el pensamiento oriental, como decía Leo, donde no solamente se elimina la identificación, la escisión que hay entre los entes, sino que se les reconoce a todos como parte del mismo pues, proceso, por así decirlo, de la creación y destrucción que lleva a cabo Shakti en el mundo. Como se Leo, no solamente se alejan del dualismo que existe entre el mundo fenoménico y el Brahman como absoluto al cual yo accedo a través de la yoga, a través de la práctica, sino también, más bien, es en el mundo real, en el mundo fenoménico, donde el Brahman se puede alcanzar, ¿no? Solamente en el abrazar ese mundo en el cual yo persisto, yo existo, con todas las vicisitudes que eso implica, que yo puedo alcanzar el Samadhi y por ende el Brahman. Entonces justamente está esa negación del dualismo, negación de la diferenciación absoluta entre los entes, y se más bien una correlación o una interrelación fundamental que los ubica dentro de la figura de esta diosa Shakti, que al mismo tiempo es creadora, destructora, orientadora y más cosas. Habíamos hablado de eso también la sesión pasada, ¿no? Que hay una interpretación esotérica de la relación entre los dioses y sus consortes, ¿no?
se plantea la idea justamente de que los dioses vienen acompañados de su Shakti, ¿no? Y su Shakti puede verse en la tradición, en el folclore, digamos, como las consortes, ¿no? Pero dentro de la tradición esotérica son vistas como las potencias, ¿no? Y que esta relación va a ser central en la tradición tántrica, ¿no? Evidentemente, porque, pues, justamente va a subrayar, ¿no? El carácter tensional, ¿no? Y hay una cosa interesante, ¿no? Porque a la vez que se plantea, y digo, necesariamente se habla de la fundamental no dualidad, se reconoce un valor en la dualidad, ¿no? En la tensionalidad, ¿no? O sea, no es deseable la unificación per se, ¿no? Hay un valor también en la diversidad, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? O sea, justamente es lo que quería ilustrar Leo y que lo dijo bastante claramente, ¿no? Hay una revaloración del mundo fenoménico, ¿no? O sea, el mundo fenoménico no es un error, el mundo fenoménico no es un defecto, ni es una caída, ¿no? Es un proceso erótico que nace de la vibración o de la dinámica entre Shiva y Shakti, o entre la figura del dios y la figura de la consorte, ¿no? Y a la vez que es deseable la unidad, es deseable su despliegue y es deseable su reabsorción, ¿no? Todos estos momentos tienen su valor, ¿no? O sea, eso sería quizás uno de los componentes revolucionarios que va a plantear dentro de las tradiciones ascéticas en la India el Tantra, ¿no? Que va a ser la afirmación del mundo fenoménico y que en el fondo también la afirmación del mundo tal cual es, ¿no? O sea, el mundo como es ahorita no está mal, ¿no? Sería quizás el corolario, ¿no? Y que se refleja incluso en este diálogo que cuando toca el tema del pecado, ¿no? Es muy interesante. Dice, bueno, yo le digo a la diosa, acéptame puro e impuro, ¿no? Acéptame bueno y malo, ¿no? O sea, y es un poco algo que también se le plantea al practicante del Tantra, ¿no? O sea, el mundo como es el juego erótico de la divinidad, ¿no? O sea, y como es, debe ser aceptado, ¿no? O sea, no hay un componente que esté bien y otro que haya que quitarle, ¿no? Que es un poco lo que podemos ver en las tradiciones duaitas, ¿no? Como el Samkhya, ¿no? Debe haber un proceso de prácticas que separen los dos niveles ontológicos o las dos dimensiones ontológicas fundamentales, y el chiste es que despeguemos la dimensión, digamos, no fenoménica de la existencia y de nuestro cuerpo, ¿no? Que sería la Kundalini, de la dimensión fenoménica de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en esta separación, el problema sería justo que estén demasiado pegados, y la práctica lo que haría sería que se despegaran, ¿no? Aquí, al contrario, ¿no? Nos lleva a una aceptación de que estén pegados, ¿no? O sea, y que estén pegados, o sea, que no estén pegados está bien. Que estén pegados está bien, y que se den la disolución también está bien, ¿no? O sea, es un interesante proceso de aceptación y que toma esta nota erótica, ¿no? Aquí vemos en Ramakrishna particularmente ilustrado desde la relación con la madre, ¿no? O sea, se habla constantemente de la madre de piel negra, ¿no? Pero hablamos en la sesión pasada de que esta relación puede darse de muchas formas. Se ilustra con la relación entre la madre y el hijo, entre el padre o la madre y el hijo, en el sentido contrario, ¿no? En que se adora la deidad como el hijo de la madre o el padre, como la relación entre la consorte y la deidad, como la relación entre las gopas y Krishna, por ejemplo, ¿no? O sea, un montón de relaciones que todas tienen un carácter erótico, pero tienen, digamos, distintas aristas, ¿no? No es la misma relación la que uno tiene con sus padres, que la que uno tiene con su consorte, o la que tienes con unas campesinas a las que espías mientras se bañan, ¿no? Pero lo que todas son marcadas son por una marca erótica, ¿no? Y aquí también lúdica, ¿no? Muy interesante que Ramakrishna enfatiza el cosmos, el despliegue del cosmos como un juego, ¿no? Y como un juego deseable. Incluso el mismo en el diálogo que tiene con sus pupilos es muy juguetón. Hay una parte donde dice, hay una descripción, empieza a hablar Ramakrishna y de repente entra en un estado estático, empieza a cantar, empieza a lanzar mantras, empieza a otras cosas, y luego regresa hasta la discusión. Entonces también es un juego dentro del mismo enseñanza que está dando a los discípulos con su propia actitud hacia el mundo. Hay una parte, sobre todo con la cuestión de la no disolución, donde dice Ramakrishna,
mí me gusta el azúcar, pero no por eso me quiero convertir en azúcar. Y también la cuestión que decías de la aceptación del mundo tal cual es muy interesante desde el punto de vista, por ejemplo, político. No, creo que es Skinner el que lo dice. El practicante del Tantra no, digamos, no le importa mucho el dharma que tenga tu casta en la cuestión de que puede llevar a cabo la búsqueda de la iluminación y demás. Pero de todos modos no está en contra del sistema de castas. No es un revolucionario que va a cambiar el mundo, porque lo que hace es justamente aceptarlo tal cual es. No buscan ni destruirlo, ni cambiarlo, sino simplemente experimentarlo en todas sus configuraciones diferentes, sabiendo siempre que hay una interconexión fundamental en todo ello, sin perder la particularidad que pertenece a cada uno de los elementos que constituyen la totalidad, en lo cual está inmerso. Por ejemplo, hay una cita de Ramakrishna que dice: no podemos pensar en el Brahman sin la Shakti, o en la Shakti sin el Brahman. No se puede pensar en lo absoluto sin lo relativo, o en lo relativo sin lo absoluto. No, esta dialéctica fundamental de cómo los términos son significativos únicamente en relación con la totalidad de términos posibles, la totalidad de elementos existentes en la realidad que podemos observar, que ya en su forma absoluta pues es el Brahman. Tengo una respuesta. Por ejemplo, entonces lo no dual se refiere a un todo pero que no es categorizado o no es divisible, o se puede dividir, pero como un todo. O sea, bueno, por ejemplo, como las especias de el sol no es el sol sin los rayos del sol, sin el sol, ¿no? Pero entonces puedes ver o captar nada más, digamos, los rayos del sol, dejando de lado el ser del sol, Yo creo o tienes que, no sé, esa parte. Yo creo que ahí, por ejemplo, a mí no me queda muy claro y creo que podríamos discutirlo, pero creo que una forma de aproximarse a la problemática es ya utilizando las herramientas filosóficas o el pensamiento que tenemos ahorita, por ejemplo, con la idea del Aufhebung hegeliano, ¿no? Donde el Aufhebung no es la superación que elimina los términos en contradicción, es decir, dentro de la lógica dialéctica, donde ningún término es independiente de los demás. Tienes dos términos que están en relativa relación uno con el otro y que lo hace significativo uno al otro. Por ejemplo, el ejemplo tradicional es el de la madre. La madre es madre porque tuvo un hijo y el hijo solo es hijo porque fue parido por la madre. Entonces, el decir que el hijo podría ser hijo sin tener madre, pues no tiene sentido. Hay una dependencia fundamental en la determinación de cada una de estas cosas que está en la relación que conllevan uno con otro. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, dos categorías diferentes, totalidad como un conjunto que abarca a todos los elementos de un sistema, y absoluto, que no es necesariamente totalidad, sino es una cuestión que va más allá de tomar todos los elementos, sino que en vez de agruparlos, los eleva a un nuevo punto, donde ya no son reconocibles en su individualidad, pero siguen participando de ella. Entonces, por ejemplo, no es que si agarráramos todas las cosas del mundo, cada uno de los granos de arena del Sahara, y los juntáramos, pudiéramos tener el Brahman. No es únicamente una colección, sino es una interrelación fundamental que pone todo en relación y por lo tanto es otra cosa, que ya como pensamiento se nos presenta como otra cosa, pero que no es diferente esencialmente de lo que son las diferencias particulares de cada uno. Solo por estar en relación es que conforman el Brahman, podemos decir que se conforma esta cosa que llamamos Brahman, pero no podemos encontrarlo únicamente en las cosas individuales. Sí, Por porque eso de es hecho, importante la reflexión. porque eso me llevó a pensar justo igual con lo que es Polaris, ¿no? La ontología, porque se supone que toda monada tiene información de todo, tiene infinito, pero no son divisibles. Otra vez que sí dice que se puede desplegar. Entonces, por eso digo, entonces sí se pueden dividir, no categorizar, pero sí ser por separado, y ya después esa separación, no vista como unidad, ¿no? Sino como multiplicidad. Es que también hay que pensar en qué perspectiva estamos, ¿no? O sea, la Prakriti o el mundo fenoménico
es reconocido como un dado, ¿no? O sea los Mahavakyas nos hablan de la unidad, ¿no? Nos hablan del Brahman, nos hablan del Atman, pero el hecho es que el mundo se presenta diverso, ¿no? Entonces, o sea, el tema justo es, o sea, la relación entre las tradiciones advaitas y duaitas es, ¿y qué onda? ¿Qué es la diversidad, no? O sea, número uno, tiene un valor ontológico real. O sea, algunos dirán, es que realmente no hay diversidad, la diversidad es solamente una ilusión o una impureza de la percepción de los órganos que perciben adecuadamente y que de hecho, si los purificaras, notarías que de hecho no existe la diversidad, ¿no? La diversidad solamente tiene un carácter ilusorio. Otros te van a decir, la diversidad es un dado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la unidad, ¿no? O sea, la unidad, el absoluto y la diversidad no tienen ninguna relación ontológica, ¿no? O sea, están revueltos, pero realmente son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y te decías con esto de decir, no, de hecho, tienen una relación y de hecho la diversidad tiene un valor ontológico, ¿no? O sea, la idea de justamente es otra cosa que dice el texto, ¿no? Que la noción de Maya se reconfigura en toda la tradición tántrica, ¿no? Para valorar el mundo fenoménico, tiene que ser visto como algo más que una ilusión, ¿no? O sea, o como una ilusión más sofisticada, ¿no? Digamos, como decíamos en una ocasión en otra tradición, entonces, es que el mundo fenoménico es real, es realmente ilusorio, ¿no? O sea, pero tiene un estatus ontológico de ser una ilusión, ¿no? O sea, pero es algo. O sea, los espejismos son espejismos, pero son, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, la relación va a depender de qué tradición, ¿no? La veíamos, esto esta forma de verlo tiene bastante sentido. También podemos pensar que el Brahman no es unidad necesariamente, ¿no? Como lo veíamos en el caso del espacio, ¿no? O sea, no es que el Brahman sea todo, ¿no? Sino que es el campo de manifestabilidad de todo, ¿no? Entonces, es una unidad primigenia, ¿no? En el sentido de, no es ni siquiera, o sea, no es la suma de todo, sino es el campo de posibilidad de darse todo, ¿no? Y es donde se despliega la diversidad, ¿no? En este caso, uso también el ejemplo, ¿no? Dice, la Shakti es el continente y está contenida en el universo, ¿no? O sea, a la vez que el universo está en lo absoluto está en el universo. Y eso es muy importante para lo que tú dices, ¿no? Y las monadas nos dan mucho que pensar, ¿no? Esto quiere decir que lo absoluto no subsume la singularidad, ¿no? Porque un problema muy importante en estos pensares que se plantea en el tema de la unidad es que corren el riesgo de en esa unidad subsumir el valor de lo singular, ¿no? El valor de cada cosa, ¿no? O sea, pues si todo es Brahman, pues entonces ¿qué importa lo que le hagas a esto o a aquello, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? O sea, decían unos monjes budistas, ¿no? Es que no puedes matar, o sea, no matas porque, pues, ¿a quién matas, no? Si no existe el yo, no pasa, que yo te corto la cabeza, no pasa nada porque no existe el yo, ni existe la acción, ni existe el objeto que lo hace, entonces no pasa nada. Algo así, ¿no? En cambio, con Selé, como esta idea es el continente y lo contenido, ¿no? Cada cosa, a la vez que está en el Brahman, es la expresión del Brahman. O sea, todo el Brahman está expresado en cada cosa. Nishitani lo explica con una noción que llama la personalidad impersonal, ¿no? En el capítulo 2 de la religión y la nada. Él dice, es que la idea de la máscara de Nietzsche tiene mucho sentido, ¿no? Quiere decir que la personalidad es una máscara, pero detrás de la máscara no hay nada, ¿no? Pero eso no está mal, ¿no? O sea, lo que no entendimos, pensamos que la idea de que detrás de la máscara no era nada era negativa, pero no, es que la nada está detrás de todas las máscaras, ¿no? Entonces, detrás de toda apariencia de individualidad existe una mismidad, pero esa mismidad solamente se expresa en la personalidad, ¿no? O sea, no es que tienes que tirar a la basura la máscara en favor de la nada que hay detrás, ¿no? Sino la nada que hay detrás solo se expresa en cada una de sus expresiones de singularidad, ¿no? Entonces, en la medida en que, o como decía Abe, ¿no? En este texto del budismo no es filosofía, pero dice, es que las montañas no son montañas, ni los ríos ríos, pero por eso las montañas son verdaderamente montañas y los ríos son verdaderamente ríos. O sea, en su no ser sustancial, digamos, está su valor absoluto de mismidad, ¿no? O sea, en el hecho de que no sean cosas separadas, objetivables, ¿no? Sino que tengan este carácter de mismidad anterior, está su valor como singulares, ¿no? Como contestaron otros budistas a estos
que justificaban el servicio en la guerra con este argumento, decían, bueno, lo mismo puedo decir, ¿no? Es que si vas a la guerra te matas a ti mismo, ¿no? O sea, ¿por qué ibas a la guerra a hacerte daño, no? O sea, si no existe un yo, toda persona que mates eres tú, y también es tus papás, y también es los patriarcas, y también es Buda, y también, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacerle daño a alguien si ese alguien es todos? Y más, ¿cómo puedes permitir que le hagan daño? Porque si cualquiera lo hace es como si lo hicieras tú. Entonces, es como la contracara, ¿no? Y insisto, ¿no? Es un tema que hay que pensar, ¿no? O sea, las distintas tradiciones van a ofrecer distintas lecturas de la relación entre el absoluto y el mundo fenoménico, ¿no? Pero justo, y algo que también Leo señalaba y que sería interesante es que el Tantra nos va a aportar esta revaloración del mundo fenoménico que luego va a ser muy importante hacia afuera de la India, ¿no? O sea, una característica del pensamiento en China y luego en Japón va a ser que se va a adoptar esta valoración del mundo fenoménico, ¿no? O sea, dirán luego monjes bastantes siglos después, ¿no? Monjes, el monje chino Lichi, ¿no? Decía, bueno, es que los monjes practican como si pensaran que se van a ir a algún lado, ¿no? O sea, se van a ir, ¿no? O sea, no hay otro mundo que este, ¿no? O sea, no importa cómo te cortes, te andes rapado todo el tiempo y que no comas y que medites, no hay a dónde irte, ¿no? O sea, ellos creen que de veras van a cerrar los ojos y van a abrirlos y van a estar en la tierra de Buda. La tierra de Buda no existe. El único mundo que existe es este. Dice, mejor sería que no hicieran nada, ¿no? Y esa es la base de lo que va a ser el budismo zen. La idea de que este mundo como es ya el único que hay, ¿no? Y entonces, este mundo debe ser la manifestación, que es justo el planteamiento de Mahayana, de este planteamiento, la manifestación del nirvana, ¿no? O sea, samsara y nirvana deben de coincidir, porque no hay otro mundo más que este, ¿no? Entonces, cada mundo, el mundo como es, con todos sus problemas, debe ser a la vez la naturaleza del Buda, ¿no? El mundo liberado, ¿no? Y estas ideas se empiezan a prefigurar en estos pensamientos que van a valorar el mundo fenoménico, van a revalorar el mundo fenoménico. Sí, es que justo en cada cosa sensible o concreta está también lo que la supera, ¿no? Lo que la desborda, que es la potencia. Aquí lo llamas potencia, porque creo que está hablando del momento en el que las Shakti Shivas están uniendo y como generando. Después dice que, no, Arnaud decía, ¿no? Que luego se va a disolver para volver a darse otra vez, ¿no? Pero me parece que sí es como potencia contenida en cada cosa, porque hace que esa cosa se desborda, ¿no? Entonces, no es que a través de cada concreto esté su fundamento apareciendo, ¿no? Como algo diferente. Son como contenidos en el mismo. No sé, yo estaba pensando, como para verlo desde la filosofía, ahorita que estaba viendo con Sonia, lo del eterno retorno a Nietzsche. La noción de eterno retorno a Nietzsche es como despertar en cada momento de tiempo su extensión al infinito. Y no es para perder el instante de tiempo en quién sabe qué paraje infinito, sino para hacer algo más radical, para hacer más radical el tiempo de vida en ese momento. Pero no sé, sería un poco raro también hacer eso. Que Esa, no es un pensamiento muy dialéctico, ¿no? Solamente el instante existe porque hay una infinidad que lo hace resaltar en un momento particular. Tengo aquí una cita de Ramakrishna otra vez donde dice: Dios mismo es Mahayana, la que engaña al mundo con su ilusión y conjura la magia de la creación, conservación y destrucción. Ella ha extendido este velo de ignorancia entre nuestros ojos. Podemos entrar en la cámara interior solo cuando ella nos deja pasar por la puerta. Y ya comienza así: es perfectamente posible que en esta restauración de la diosa Shakti, tanto de los cultos populares como en la profunda filosofía del Tantra, pero ahí está la cosa. Como dicen, parece ser que la particularidad solo se puede dar en relación con el absoluto del cual forma parte. Es lo que le da esa radicalidad que la hace aparecer como individuo. sí. Eso que ibas a leer es interesante, ¿no? Y es una nota, lo de cómo el culto a
en este tipo de tradiciones a las deidades femeninas es reminiscencia de tradiciones que van más allá de las tradiciones médicas de los pueblos arios, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿no? En los Vedas veíamos que no necesariamente las figuras femeninas tienen un peso, pero no son centrales, pero en los cultos sí son centrales. O sea, llega a tener un rol fundamental. O sea, se pareciera, ¿no? Que la Shakti tiene un rol relegado al del dios, pero pues, por el famoso dicho de Shiva sin Shakti es Shava, ¿no? O sea, es la potencia, ¿no? Y eventualmente es la agencia, o sea, eventualmente la Kali danzante puede verse como la agencia sin actor, ¿no? O sea, es la potencia sin sujeto, ¿no? Por eso la Shakti danzante también se simboliza, la Kali danzante se simboliza con la cabeza de Shiva, ¿no? Digo, es una ruptura incluso del sujeto actuante, ¿no? De la acción. Y es curioso, ¿no? Pensar que hay una reminiscencia anterior a los Vedas, anterior a las tradiciones arias del culto a lo femenino, ¿no? Y que estén ahí sembradas, ¿no? Dice algo en lo que yo creo que no necesariamente estoy muy de acuerdo, ¿no? Que la tradición tántrica fundamentalmente toma la figura de la diosa femenina. La figura femenina es cosa que no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, todos los cultos a Krishna, a Shiva, son cultos que si bien van a tomar a la figura del dios como masculina, van a darle un peso fundamental a la posición femenina, ¿no? Al punto de que les comentaba, ¿no? Una de las estrategias poéticas de la Bhakti va a ser tomar la posición de la amante, ¿no? En la evocación poética del dios, ¿no? Y que desde siempre también es un movimiento común a otras religiones, ¿no? San Juan de la Cruz lo hacía, ¿no? Y era una práctica interesante, ¿no? O sea, que un poeta que, digamos, había identificado en su momento como hombre, escribiera desde una perspectiva que él consideraba como femenina, ¿no? O que se puede considerar como femenina, hacia Dios. O sea, la recepción que él hacía de Dios era a su vez femenina, ¿no? Y hay un rasgo de esto, al menos en dos lugares interesantes, ¿no? Que nos pueden dar algo que pensar, ¿no? Está, por un lado, en la virginidad del alma, de Meister Eckhart, se aborda el tema de la... O sea, bueno, para quien está familiarizado con Eckhart es un teólogo del siglo XII, del siglo XIII, contemporáneo relativo de Tomás de Aquino, también dominico, pero que aparte que practicó en la zona de la región nórdica, ¿no? de lo que ahora estaría Alemania, escribió copiosamente sobre la experiencia de Dios como nada, ¿no? La experiencia de Dios como nada, la idea de que pidamos a Dios que nos libre de Dios. Si les interesa, podemos ver, darle un tiempo en algún momento. Su texto clásico para el español es El fruto de la nada y otros sermones, ¿no? Que compila sermones y otros textos. Las obras completas no son mucho más grandes. Pero bueno, él dice la virginidad del alma. Su estrategia era tomar un sermón, un pasaje de la Biblia y luego interpretarlo, ¿no? Entonces decía, bueno, dice tal pasaje como era que Dios nació en una mujer que era virgen, ¿no? Una virgen que era mujer, algo así, ¿no? Dice, ¿por qué Dios nace en una mujer virgen, ¿no? O sea, ¿por qué el Hijo de Dios necesita nacer en una mujer virgen? ¿Qué significa esto, no? Entonces empieza a interpretar, ¿no? Y ahí se dispara del canon, ¿no? Y dice, bueno, es que, ¿qué es ser mujer, no? O sea, ¿qué es ser mujer en sentido ontológico, no? ¿Qué es lo femenino en sentido ontológico, no? Y dice, lo femenino es la apertura, es la posibilidad, y la virginidad es la suprema posibilidad. Dice, el alma tiene que ser como mujer para aceptar a Dios. Solamente en esta feminización del alma, en este momento en que el alma se vuelve una especie de útero de la experiencia, ¿no? Se abre un espacio. Y claro, esto hay que leerlo, por ejemplo, como el templo vacío, que viene inmediatamente antes, ¿no? O sea, dice, es que Dios está en el alma, pero es muy respetuoso. Entonces, mientras alguien habla, él guarda silencio. Entonces, hasta que el templo esté en silencio, Dios habla, se puede escuchar su voz. Algo así interpreta la virginidad del alma, ¿no? Entonces hay esta tradición en el cristianismo de pensar lo
lo femenino desde una dimensión que escapa a los caracteres anatómicos, ¿no? Como una carácter ontológico y vinculado a la religión. Y otro lugar donde aparece esto, lo vimos, también es en la noción de lo femenino en el arte japonés, ¿no? Había una noción en la tradición japonesa de que la feminidad es una propiedad del arte, que no tenía que ver con el sexo biológico ni con el género social, ¿no? Entonces que el arte tenía que ser femenino, porque tenía que ser fino, tenía que ser sutil, no puede ser agresivo. Y ese es un ideal de arte que existe en el Japón del periodo de las guerras, ¿no? de los shogunes, hasta después de la restauración Meiji, que la noción de feminidad se transforma, ¿no? Por las nociones occidentales por un lado y la regresar a la tradición por otro. Pero está esta idea, ¿no? Y es curioso que figuras incluso prácticamente míticas, como la autora de los cuentos de Kenji, ¿no? De la primera gran novela japonesa, y muchos consideran de las primeras del mundo, fuera mujer, ¿no? O sea, claro, es un personaje como Homero, ¿no? Prácticamente, pero la tradición dice que era mujer. Una mujer, alguien que no tenía mucha voz en la cultura japonesa, fue quien dio el gran documento cultural del Japón, ¿no? Y tiene que ver con esta idea, ¿no? De que el arte tenía un carácter de feminidad, ¿no? Requería de esta feminidad, ¿no? Porque decía mucho tiempo después Raicho, ¿no? El problema es que los hombres hacen haikus para ganar concursos y piensan que tienen que hacerlo para ganar renombre. La mujer, como no tiene una posibilidad de ganar ese renombre, lo hace por la vocación de la poesía, ¿no? O sea, no encuentra una motivación de buscar honores en su producción artística, es una producción artística espontánea, digamos, ¿no? O eso va a sostener Raicho en este texto de filósofas que está en el Japanese Philosophy as Art. No, la filosofía japonesa en sus textos, que ya existe la versión en español, afortunadamente, va a plantear esto, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pensar esto, hay una nota ahí que pensar, ¿no? En esto de pensar la feminidad como un carácter de una experiencia espiritual o todo, lo que sea. Bueno, yo estaba pensando también en Heidegger, ¿no? Porque aunque no hable de feminidad, se habla de apertura, precisamente, ¿no? De los espacios de comprensión, del estar abierto a lo que acontezca. Y por eso también Heidegger después va a hablar acerca de guardar silencio, de la serenidad, del pensamiento reflexivo, meditativo, en lugar de este pensamiento calculador, ¿no? Como el que ocurre en la ciencia. Y lo pensaba sobre todo también porque se dice que Heidegger estuvo muy influido por el maestro Eckhart, ¿no? Lecturas del maestro Eckhart. Y obviamente, como decía también la vez anterior, tuvo muchos diálogos con los budistas, ¿no? Entonces, precisamente es la apertura. Y como el ser, así como tampoco la nada es una cosa, no son cosas, sino que son esos espacios de inteligibilidad en lo que el ser se me aparece en todas las cosas, ¿no? Así como la nada se me aparece en todas las cosas, se manifiesta. Estar abierto es estar abierto a la experiencia, ¿no? Es decir, estar abierto a la comprensión de lo que vaya ocurriendo en cada momento. Justamente creo que no lo puede decir mejor. Y sí, solo en esta nota histórica que decías, ¿no? Algo interesante de la obra de Heidegger es esa, ¿no? Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de las consecuencias que tiene para Alemania y para Heidegger como persona, ¿no? El veto, la imposibilidad de dictar clases durante bastante tiempo, la depresión a lo que eso lo lleva. Heidegger en ese tiempo se encuentra o se interesa más en las tradiciones orientales. Claro, tiene contacto desde 27, ¿no? En 27 está la famosa clase en los cursos del tiempo, participa Watsuji Tetsuro, participa Kuki se entrevista con él varias veces, ¿no? Hay una relación entre Freiburg y Heidegger con los filósofos japoneses desde bastante antes, pero en este tiempo, hacia los años 40 y se prolonga hasta los 60, Heidegger va a manifestar un particular interés, ¿no? Tiene un intento de traducir el Tao Te Ching, ¿no? Traduce varios pasajes, ¿no? Varias entrevistas, ¿no? Particularmente sobre budismo, sobre taoísmo, ¿no? Pero hay allí un enlace, y claro, la influencia de Eckhart es brutal, ¿no? O sea, no es casual que al menos alguna de las cosas que cita Eckhart descontextualizadamente, ¿no? O sea, como que lo quiere mencionar nada más, ¿no? Dice en el Germania, ¿no? La potencia secreta de la filosofía occidental recorre a
Hegel, a Nietzsche, a Eckhart y Heráclito. Nunca he sabido qué relación tienen Nietzsche, Hegel, Eckhart y Heráclito, ¿no? Pero según Heidegger, eso es la clave del pensar occidental. Y cuando recuperemos eso, podremos por fin entender a los asiáticos. Luego dice la cosa, ¿no? Dice, como Eckhart diría, y quién sabe, la cita de Eckhart, nunca he entendido qué aporta Eckhart en la cosa, pero ahí está Eckhart, ¿no? O sea, como que quería decir, sí, y Eckhart está ahí, ¿no? Y bueno, hay muchos conceptos de Heidegger que son. Aunque una curiosidad de Eckhart es que Eckhart escribía en alemán, ¿no? Fue de los primeros autores dentro de la tradición teológica que escribieron su obra no en latín, sino en alemán, ¿no? Entonces, esto dio la posibilidad de que Eckhart, pues esto hizo que Eckhart fundara, digamos, la posibilidad de que el alemán fuera una lengua reflexiva, ¿no? Lo que fuera que eso signifique, o que por lo menos el alemán tuviera una jerga que tratara con estas cuestiones, este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues obviamente la filosofía alemana, la filosofía que va a decirse en alemán, va a abrevar de estos conceptos que Eckhart habría introducido o habría acuñado en el alemán, ¿no? Bueno, otra noción que también me parece muy importante y bastante extraño, creo que desde nuestro horizonte, es la cuestión que habla sobre la democratización. Porque habías mencionado que para ciertos como tradiciones bélicas, el ritual de sacrificio era una cosa pues bastante compleja en realidad. Había muchísimos de sacrificio. Estaba viendo un poco de cómo era un sacrificio con el sacrificio del caballo, que duraba 365 días. Tenía como un montón de personas para guiar al caballo a ciertos lugares, regresarlo a donde salió, ataban a postes, animales a postes y mataban como cientos de animales. Era una cosa súper compleja. Pero lo que también había mencionado que pasara era que esta cuestión del ritual de sacrificio pasa a ser algo interior, algo personal, ya no propiamente en alguna casta de sacerdotes, sino dentro de la propia experiencia de las personas. Entonces, aquí describe un poco cómo es el proceso de, ¿cómo llamarlo? Como de intentar vibrar como la Shakti vibra en el momento de que está copulando con Shiva. Y sí, sí es una cuestión de saber la fisiología de las personas, no sé cómo respirar incluso. Pero bueno, dejando todo de lado de esto, sí, es algo que se escapa por aquí. El resultado de eso es la transustancialización. Es el ver cómo la imagen de Shakti, una vez como incorporada a ti y vuelta a realizar, incorporada a ti y vuelta a las cosas, se realizan todas las cosas. Y cómo a partir de que la imagen de Shakti entra a ti, se cambia de sustancia y vuelve a las cosas, haciéndolas partícipes de la potencia, cómo desde ahí te puedes relacionar con estas cosas, ¿no? Y los medios que él menciona, que son el vino, la carne, el pescado, los granos tostados y el acto sexual, una vez ya pasando por todos estos rituales interiores, son la realización en lo cotidiano, por así decirlo, de la potencia. Ya no es una cuestión justamente de las castas, de alguna casta privilegiada como los rishi o los sacerdotes, sino uno propio. Sí, desde su interioridad lo realiza. Y eso también conecta con Eckhart, me parece, porque también el punto con Eckhart era no solo adorar a Dios en centros privilegiados, en momentos del día, sino en cada acto cotidiano estar como de la experiencia de la nada de Dios, por así decirlo. Y también me parece que aquí, ¿no? En cada momento de la cotidianidad está realizando la potencia la potencia de Shakti, populando con Shiva. Pero no es muy interesante, ya cuando avanza en su análisis, como dice, que además, justo en lo que mencionas de los 5 cosas buenas en el tantrismo, que son 5 cosas malas en las religiones védicas y post-védicas, que justamente es un factor de
Tantra sí es cierto estas 5 cosas y las convierte casi en sacramento. Pero menciona Sinner. Hay 3 formas de relacionarnos con ellos. Está la forma del animal de rebaño, que somos nosotros, vivimos en el mundo femenino, en el práctica. Está el del héroe, que es el que ya dentro de la práctica del yoga específico del Tantra ve estas cosas de una manera diferente. Y luego está la de, ¿cómo le pone no me acuerdo, pero el tercero, ¿no? Que es ya práctico, propiamente el que está en el camino de la liberación, que ya no ve carne, pescado, cereales tostados, vino y sexo, sino que cada uno tiene un valor particularmente distinto, simbólico, ya en la práctica del Tantra, ¿no? No se puede encontrar porque está muy interesante ese pasaje. Pero no es un factor de diferenciación que es el Tantra específicamente diferente de otras religiones de la India. Que es bien curioso porque también es una religión que acepta a los Vedas como texto sagrado. Justamente al aceptarlos y al modificar la postura que se tiene respecto a estas cuestiones del mundo fenoménico, Prakriti, a estos 5 cosas buenas, les dicen, pues ya se va viendo una nueva lectura, una nueva sensibilidad, el rescate de la figura del dios personal en Shakti, femenina, etc. Y la posibilidad de que las mujeres sean yogis, ¿no? Que también es una cuestión de cómo se concibe la mujer dentro del Tantra. Es muy interesante. El hombre es Dios, ¿no? Sí. Es el hombre de Dios. Que claro, esto va muy de la mano de lo que comentabas sobre la transformación política, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, Nishitani analiza, ¿no? Sobre la transformación política y la transformación religiosa. Dice, es que en la India hay muchas tradiciones que transformaron la lectura tradicional de los Vedas, que transformaron la forma de entender la religión, la divinidad y la relación con la vida humana, ¿no? En el fondo transformaban más a fondo la política porque simplemente ya no tenían o tumbaban las bases de este mundo, ¿no? Como se les planteaba dado, ¿no? O sea, ellos no se rebelaban contra las castas, simplemente no creían en las castas. Y como no había base para creer en las castas, no las practicaban. Y ese solo acto era un acto revolucionario, ¿no? Y les comentaba, ¿no? El ejemplo dramático de los Virashaivas, ¿no? Eran taminados, ¿no? También, bueno, no importa, no recuerdo exactamente. Pero los Virashaivas justamente terminaron, o sea, el culto o la religión de Virashaivas terminó en un genocidio, ¿no? Justamente por negarse a reconocer las castas y con ello rebelarse a la autoridad estatal en el momento, ¿no? Pero lo hacían porque no había bases para creer en eso, ¿no? O sea, no tenían ya esas nociones tradicionales que les daba, que le daba fundamento a este mundo, al mundo que ellos tenían, ¿no? Habían abierto otro mundo, digamos, volviendo con Heidegger, ¿no? Habían puesto a decisión otra vez esta relación entre hombres y dioses, ¿no? Y había devenido otro mundo diferente. Entonces simplemente ya no encajaba con el mundo vigente, ¿no? Y aún así es curioso, ¿no? Quizás la gran diferencia entre el Tantra y el budismo, por ejemplo, es justo, ¿no? El hecho de que a pesar de todo esto, se mantiene el reconocimiento de los Vedas. O sea, porque lo mismo pasó con el budismo, ¿no? Y el budismo igual entró en fuerte polémica con las tradiciones védicas, y una polémica intelectual, porque hay una polémica violenta, una polémica que incluso implicó guerras, exclusiones, genocidios, conflictos, intrigas, todo eso, justo solo porque ya se planteaba otra creencia, ¿no? Otro horizonte de mundo diferente y que cuestionaba, ¿no? el trasfondo del mundo dado, ¿no? En el momento, ¿no? Habría nuevos sentidos y pues esos desafiaban, ¿no? Es curioso esto, ¿no? O sea, todo eso que ustedes creían que era malo, resulta que sí es bueno, ¿no? Pero es bueno en un contexto particular, Simar, que me parece que se cita de Ramakrishna. Los 5 elementos esenciales en el culto de la Shakti, dice el Mahanirvana Tantra,
Las 5 cosas buenas que para el Pashú, el pedestre, el hombre del rebaño, representan solo peligro, se convierten en preeminentes vehículos de realización. Ya dentro del contexto mismo de la práctica del tantra, es que se conviertan en vehículos de realización. Pero para el Pashú, el hombre del rebaño que está todavía fuera de la búsqueda de la liberación, siguen siendo elementos de peligro, elementos de decadencia, elementos de todas estas cosas. Eso no es únicamente que se reivindique el valor que tenga, sino que se reivindique el valor que tiene para la práctica de la liberación. Es muy interesante. Sí, o sea, no es una simple inversión de los valores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Era en el texto que... La cuestión del, otra vez del sonido. Lo del sonido es bien interesante. Sí. Que igual me parece que es un factor común en las religiones orientales, ¿no? El valor del sonido, no tanto el significado particular de la palabra, sino la sonoridad que la palabra conlleva para colocarla en un estado de conciencia particular. Ah, claro. Ajá, bueno, es que justo eso del sonido, bueno, el tantra explota a partir, bueno, así sí en ese ensayo hace una presentación muy general, ¿no? Pero así como el tantra es tan enorme como el cosmos, ¿no? Entonces, el sonido, sí, en efecto, para en el hinduismo general, tiene un eje central, ¿no? Entonces, lo que pasa, ¿puedo dar como una ligera exposición? Sí, claro. Entonces, pues, tenemos, bueno, la tradición médica, ¿no? Con los conceptos que ya, bueno, se presupone que ya las tenemos más o menos expuestos. Entonces, tienen, hay unos conceptos básicos, ¿no? Antes de tanto, digamos, el karma, el dharma, las nociones sobre ritual, etc. Bueno, pero el tantra la palabra tantra, bueno, lo que se recomienda según ciertas tradiciones, pero ahorita no recuerdo, en vez de hacer los estudios de tipo filológico, es más bien de tipo hermenéutico filosófico, es decir, vas a los textos y a partir de su contexto, pues haces la interpretación. No, si no, solamente harías una interpretación monolítica. Entonces, el Tantra, las primeras nociones que se tienen, o registros más bien que se tienen del Tantra, es en un diccionario, es en un diccionario del sánscrito del siglo IV, más o menos. Entonces, allí alude a que el Tantra es un hilo, también estelar, eso significa. También lo relaciona con lo que es el libro. Y bueno, entonces esto a la vez el Tantra, desde esta interpretación de ese diccionario, pues es el fin, es el medio y es el fin. Los registros son muy pocos, ¿no? De que se tienen, se tiene como las hipótesis de que, bueno, son cultos que provienen de la región del sur y se mezclaron, ¿no? Con el tiempo del norte de la India con cultos bélicos. Entonces, bueno, aquí tenemos las Vedas. Y los Vedas van principalmente a
van a tomar un especial valor en el rito, ¿no? Hay y retomando un poco sobre el sonido, hay un mito hay una divinidad en el panteón védico que se llama Vash. Y esta se traduce como palabra divinizada. Entonces, hay un mito donde, bueno, antes de eso, la creación de los Vedas no es un ex nihilo, ¿no? Hay algo antes de. Pero para esto de los Vedas son especulaciones, ¿no? Todavía las cuestiones más teóricas se replicarán más posteriormente en los Puranas. Bueno, entonces, se supone que no, en el libro 10.79 habla sobre la creación. Dice, no, pues antes, en el principio estaban las aguas cósmicas inmersas en las tinieblas, y entonces lo uno, por su deseo, se manifestó. Esto es el deseo. Entonces, hay varios tipos, hay mitos sobre la creación. Y Vash es uno de esos dioses que tienen una figura central, ¿no? Es una figura es un dios que se personifica y también tiene un valor en la cosmogonía. Entonces, hay un mito en el Veda que habla que en la creación solamente estaban los padres del universo, que eran el cielo y la tierra. Y el sol, que era su hijo, que producto de un incesto del cielo y la tierra. Entonces, el sol, para esto los primeros rishis, bueno, como ustedes saben ya, el Veda, pues es un corpus, y aparte de que es el corpus, pues es la palabra revelada para la tradición ortodoxa. Entonces, se supone que los primeros rishis, es decir, los videntes, fueron capaces de tener esa visión de las palabras y fueron capaces de traducir ese sonido primordial. Entonces, Vash se supone que en la cosmogonía védica temprana subdivide el universo en dos partes principales, o tres, en algunos mitos, ¿no? Que es el cielo y la tierra y el espacio intermedio. Y entonces en el cielo más alto se encuentra Vash junto a los rishis, a los dioses y algunos mortales. Se supone que el rito, en ese sentido, los rishis tenían que hacer diariamente, entonces salía un ritual para que el sol siguiera saliendo. Bueno, en el mito se supone que el sol busca todas las mañanas a su madre, ¿no? Porque su padre lo despojó, porque fue producto del incesto, y pues todas las mañanas está el sol buscando a su madre en el cielo, pero no puede elevarse más ya de cierta parte del cielo. Entonces, el sol de cierto modo tiene un aspecto de mortal e inmortalidad. Pero Vash, pues, a partir de allí, Vash, la palabra divinizada, va a ser una de las figuras más importantes para el hinduismo, finalmente. Porque, bueno, a lo que voy es que, bueno, esto lo voy a retomar después, sobre la metodología de Vash, de sonido. Entonces, bueno, el Tantra se supone, estabas explicando del Bhagavad Gita y las tradiciones de Bhakti. Sí. Ajá. Entonces se supone que como en el siglo III antes de nuestra era, pues
había ciertas ascetas que ya no estaban de acuerdo con el ritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mahabharata, en el Mahabharata se habla de ciertas tradiciones ascéticas que se iban al bosque, ¿no? Entre ellos están algunos brahmanes que se iban. Bueno, ahora, el Tantra. El Mahabharata es la épica de Krishna y la Bhagavad Gita es un apartado de esa épica de Krishna. O sea, digamos, todo el Mahabharata es toda la historia de Krishna y la Gita cuenta un capítulo muy especial de la historia de Krishna, pero que ha sido muy importante para la tradición. Entonces, como les decía, que es muy enorme el corpus tántrico. De acuerdo a un cierto autor de tantrismo que se llama Alexei. Para hacer el estudio de Tantra se recomienda, bueno, hay parte de unas categorías. El Veda hacía la distinción de lo puro y lo impuro, ¿no? Esta va a ser la categoría, las categorías principales, ¿no? A partir de las cuales trabajar. La privación. Entonces, bueno, les decía que había ciertos grupos ascetas que se supone que se iban al bosque, ¿no? No tenemos registros de los primeros inicios del Tantra, ¿no? Porque de hecho surgió como meramente ritual. Surgió como un ritual que posteriormente, en el siglo VII, junto en zonas como Kashmir, haciendo debate con el budismo, Sankhya, pues dio pie a un sistema metodológico, podría decirse. Entonces, surge como un ritual, ¿no? Entonces, hay varios grupos grupos tántricas, se llaman, a los devotos se llaman tántricas. Y como ya les decía en Guillermo, allí principalmente se venera a la diosa, ¿no? No tanto a Shiva. Shiva sí será un dios del panteón médico, pero no tendrá tanta relevancia como posteriormente la tuvo. Entonces, podríamos decir que hay algunos grupos de tántricas. Y a mí los que más me interesan son los kapalikas. Luego también están son varios grupos de grupos. Bueno, los kapalikas se supone que hay un mito, ahorita no lo recuerdo bien, se supone que Shiva fue el primero que cortó la cabeza de Brahma, aunque no te sabe decir que Shiva cortó la cabeza de Brahma, por eso hay ciertos ascetas mendigando con una cabeza, un cráneo. Sí. No, me acuerdo de las Bueno, hay un grupo de tántricas muy interesantes. Se supone justo antes alrededor del siglo IV, VII, estos grupos de
cementerios y se untaban cenizas, por ejemplo, o incluso se comían las partes, los cadáveres. Con esto, bueno, sí, con la finalidad de transgredir esta dicotomía de lo puro y lo impuro. Entonces, hay un grupo de los... En parte, si has visto esto, ¿no? Como en la tradición de la India aparecen estas figuras disidentes, digamos, del orden establecido de los brahmines, ¿no? O sea, contra la religión tradicional, la figura de los ascetas van a ser pues justamente personajes número uno descastados, ¿no? Y que aparte van a plantear un desafío al orden establecido tradicionalmente, ¿no? Un desafío intelectual y práctico, ¿no? Y van a reflejarlo en este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, son, digamos, en cosas generales, hay tres grupos de ascetas, ¿no? Los capanicas, los pasípatas y los láctidas, que son parte del shivaísmo. Ahora, estos, detrás en el tantra hay a la vez hay un corpus, está el tantra, ¿no? Digamos, como el tantra, y a la vez dentro integra, por decirlo de alguna manera, el shivaísmo y la actividad. De esto les hablaste. Yoga, pero en este caso del Hatha Yoga, de la escuela trígica, y a la vez también vuelven a pensar los Upanishads. ¿Por qué no los niegan realmente? Los Puranas, etc., los Vedas. Y a la vez, pues, estas doctrinas pues son otros universos, ¿no? Pero digamos que por eso es difícil como hablar solamente de un tantra, porque a la vez el tantra integra como otro tipo de escuelas y también tienen diferentes. Bueno, quizás sí, eso sí, tantra sí se puede, sí hay una característica, a lo que voy ahora con Vash. El tantra, bueno, estos sujetos tienen trasfondo de que hay una regreso a Vash. Se supone que el lenguaje en los Vedas surge de esa divinidad. Y solamente aquellos sujetos que pudieran tener Vash se divide en cuatro. El lenguaje se divide en cuatro entidades. El lenguaje divino, digamos, en el que el lenguaje de las aves, de las serpientes y el lenguaje humano. Los humanos solamente hablan la cuarta parte. Esto lo pueden encontrar, es de la literatura védica en el Bhagavad Padilla de Bhartrihari. Es un gramático. Entonces, como se supone que digamos, en su cosmogonía, el lenguaje se divide en cuatro partes y solamente a quienes fueran capaces de comprender a Vash en su totalidad, pues alcanzaban la inmortalidad. Pero, y ahora lo que voy con Vash, es que Vash es una energía.
es una energía, no solo es una divinidad personificada, sino es una energía que emana. Aquí así algo similar con la emanación de Plutino, por ejemplo. Entonces, se supone que hay una emanación de sonido. Todas las doctrinas no duales, el hinduismo, son emanacionistas. Hay una emanación de la entidad superior, la divinidad superior, que se está desbordando. Y esa doctrina la trabaja es que me pierdo un poco entre tantas. Bueno, como es una energía, estas tradiciones dieron cuenta de de que también el cuerpo es un reflejo del macrocosmos. Entonces, algo que es meramente de la tradición tántrica es la kundalini, que cada individuo la tiene y que solamente es una cuestión de despertarla, ¿no? De saber, para pues sí, alcanzar cierta iluminación. Ahora, como trabajan con energías, sobre todo, por ejemplo, este grupo de tántricas, le dieron una relevancia al sonido. En ese sentido, por ejemplo, trabajan con mantras, yantras, Las ejemplos son las imágenes, son las imágenes, pues sí, como arquetipos. Y se supone que en sus rituales, los kapalikas se iban al cementerio en las noches más oscuras y, por ejemplo, se ponían a meditar sobre un cadáver. Pues sí, ¿no? Esto primero es un acto de voluntad, no es tan fácil como para cualquiera occidental, tal vez, se vaya uno a meditar frente a un crematorio, ¿no? Ahora, se supone que había ciertas prescripciones de meditación, ¿no? En este sentido, son yoginis que se integran el Hatha Yoga, ¿no? La diferencia del yoga de Patanjali, que es, por ejemplo, la posición más básica es de sentarse en posición de loto. Aquí lo que podría decirse de Hatha Yoga es que habla de que hay aspectos de energía en el cuerpo. Y bueno, se supone que se ponían a meditar sobre los cadáveres con la finalidad de vencer el temor a la muerte, ¿no? Para precisamente que ya no estuviera esa distinción puro y no impuro. Y hay como es un sistema emanacionista, el tántrica no, para él su finalidad no es estar como del lado lo puro, ¿no? No en un punto medio de transición entre estas dos, ¿no? Se llama, ahorita no recuerdo el nombre, pero y ese punto medio es lo que le permite no solamente estar en el plano divino y mortal,
tántricas. Ahora, eso es solamente una escuela, ¿no? Bueno, no es una escuela, un tipo de sectas. Posteriormente, en el siglo VII, ¿no es cierto? Noveno, del siglo IX al siglo XII, en Cachemira se dio mucha efervescencia de discusión entre el budismo, principalmente, ¿no? Por ejemplo, el Tantra rechaza la noción de que haya la experiencia del vacío, o en dado caso, el vacío se da dentro de la Brahma, por ejemplo, por decirlo. Ahora, pues su cuerpo es demasiado extenso, ¿no? Están para ellos tienen sus propias corpus de sus propios libros revelados, ¿no? Están los ágamas, los sutras, y eso. Bueno, solamente más que nada les quería como dar un bosquejo de la complejidad de lo que es el Tantra, en el sentido de que hay tantas doctrinas todavía detrás de ello. Realmente, pues más que nada, no, porque es difícil como hablar generalmente de Tantra. Bueno, y quizás sí los esenciales de que bueno, y es que también a la vez, cuando hubo un flujo en Kashmir entre el budismo y las otras escuelas, se generó, por ejemplo, el budismo tántrico, ¿no? Y aquí se habla, por ejemplo, de que hay seres iluminados que bueno, en su meditación está la opción de iluminarse y ya no, digamos, regresar al mundo mortal. Pues eso es lo Mahayana, ¿no? No es Mahayana porque es el regreso. Es que Sofía toca un punto interesante y que es importante que lo tengamos presente ahora que estamos pensando en la historia del pensamiento o introducción a la historia del pensamiento de las tradiciones de la India, ¿no? Que es justo sus periodos polémicos, ¿no? O sea, en un momento todos están en el mismo lugar, ¿no? O sea, está por un lado las tradiciones védicas más ortodoxas, las tradiciones védicas más populares, las tradiciones enfocadas en sacerdotes, las tradiciones tántricas que hacen esto, que hacen aquello, las tradiciones ascéticas que no son necesariamente tántricas, está el Samkhya, está el budismo, está el jainismo, y luego, incluso el cristianismo, están algunos, y luego las influencias de las religiones del Medio Oriente, ¿no? Que van a ser fundamentales, ¿no? O sea, este periodo polémico que vemos en el siglo IX va a terminar llegando al choque con el Islam, ¿no? Y cuando el Islam entra en la India, va a implicar una transformación del panorama religioso y político también, ¿no? Porque una cosa que va a ser muy fuerte en el Islam, de influencia evidentemente cristiana, y que no va a ser tan fuerte en las tradiciones de la India, va a ser la necesidad de imponerse, ¿no? O sea, va a haber la polémica, va a haber el deseo de la conversión, pero no va a ser tan fuerte como lo hacen las tradiciones cristianas, ¿no? Aunque sí existe, claro, hay que decir que el budismo, las tradiciones védicas, las tradiciones tántricas también estaban buscando la conversión incluso de comunidades completas, ¿no? Y esto va a llevar, por ejemplo, al exilio, ¿no? Entonces, justamente hablando del budismo tántrico, ¿no? El budismo Theravada, ¿no? El llamado budismo místico, va a exiliarse del norte de la India hacia China, ¿no? Hacia lo que hoy es la región del Tíbet, ¿no? O sea,
esta tradición de budismo se va a exiliar o otras tradiciones budistas se van a exiliar, por ejemplo, a la región de Sri Lanka, ¿no? Y entonces, de ahí, aparte de una intención de extender la prédica de sus tradiciones, va a haber una necesidad de salir de la India, ¿no? Que va a llevar a que justamente estas tradiciones que se gestan en el subcontinente indio se expandan a toda Asia, ¿no? Está, por un lado, una intención o un deseo de expandirse, de ir más allá, y por otro lado, una necesidad, ¿no? De irse a otros territorios, ¿no? Entonces, mientras que, por ejemplo, el budismo en la India, incluso hoy va a ser una tradición bastante débil, ¿no? Una tradición que lucha por mantenerse, va a haber echado raíces hacia Sri Lanka, va a haber echado raíces hacia la India, hacia China, en varias regiones, en el norte de China, hacia Corea, hacia Japón, hacia Vietnam, ¿no? O sea, entonces va a haber carácter expansivo, ¿no? O va a haber este fermento que se da en la India, va a reventar y va a salir hacia todo todo Asia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Al menos hacia la región de Asia del sur, ¿no? Pero se verían movilizados por esa expulsión, ¿no? Son varios factores, ¿no? O sea, hay un factor importante que comentábamos, ¿no? Que es la ruta de la seda, ¿no? O sea, la situación comercial va a abrir un camino conveniente que se extiende desde Roma hasta Japón. Este camino va a favorecer, hacia China y Japón, este camino va a favorecer que monjes, por ejemplo, hagan el mismo recorrido, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con el budismo, ¿no? Claro, hay una explicación mítica de cómo el budismo llega de la India a China con Bodhidharma, pero la verdad es que históricamente las pruebas que fueran grupos de monjes que van en peregrinación, que pueden estar motivados por deseos de extender la prédica budista, pueden estar motivados por persecuciones locales o por persecuciones a más gran escala, o simplemente por el deseo de compasión, ¿no? O sea, es difícil saberlo, ¿no? Pero incluso por misiones oficiales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Japón, el budismo llega de entrada en una misión oficial enviada por el príncipe de lo que hoy es Corea, ¿no? Entonces, hay una intención, o sea, no solamente van ellos solos, sino los mandan, ¿no? Incluso los mantienen en estas misiones culturales que tienen también este componente religioso, pero sí también va a haber un componente de persecución, digo, local, que va a tener que ver con conflictos, y con un conflicto a mayor escala que se va a dar con la entrada del Islam, ¿no? Que sobre todo va a afectar la región norte de la India, ¿no? Y que va a llevar a una cosa muy interesante, que es un fermento de las tradiciones arcaicas de la India refugiados en la región sur, en la región del sur, ¿no? Que es algo que se extiende a la fecha, ¿no? Es el sur de la India, quizás es donde encontramos resquicios de la tradición de la India más, digamos, más conservados, si se vale decir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es que eso me llevó a pensar porque, saber, bueno, él no tenía como, digamos, ese reto, pero un tributo a la tierra, o el territorio donde estaba. Digamos, por ejemplo, una cosa que buscaban siempre un sitio donde plasmarse ellos los, o como decirlo, no, tenían algún territorio sagrado o podían practicarlo donde fuera. Por eso es porque si no se quedaría solo. Eso es importante porque hay un poco de las dos cosas, ¿no? O sea, si bien sobre todo en la India hay muchos lugares sagrados, ¿no? Y es algo muy frecuente. En este lugar pisó Buda una vez, ¿no? Y en este lugar pasó no sé qué. Y en este lugar, ¿no? O sea, esta idea de la localización. También en este reconocimiento, ¿no? De la disolución o de la equivalencia del cosmos con la divinidad, pues todo lugar es adecuado también, ¿no? O sea, decía en broma un especialista, y es una broma de ver especialistas, ¿no? Si juntaras todos los dientes de Buda que hay en todos lados, harías una montaña, ¿no? O sea, en todos lados hay un lugar que tiene la referencia a la tradición. O sea, en este templo que está en Corea hay un diente de Buda o un cachito de hueso de Buda, ¿no? En Kioto hay varios, ¿no? Pero también en Sri Lanka hay, pero también en Tailandia, en todos lados hay, ¿no?
Entonces, bueno, la verdad es que estas reliquias es un intento de referir a este origen, ¿no? Pero a la vez, pues tienen un carácter bastante flexible, ¿no? O sea, hay incluso parece un reconocimiento de que la verdad es que son solamente iconos, ¿no? En el mejor de los casos de la tradición. Entonces sí hay este componente de un cierto apego al origen, ¿no? Y no solamente al lugar, sino incluso a la cultura, ¿no? O sea, va a seguir siendo, por ejemplo, el sánscrito un componente importante, ¿no? O sea, si bien el sánscrito no, va a ser muy distinto, por ejemplo, al chino o al japonés, va a seguir siendo muy importante para ellos, ¿no? Porque hace la referencia de lo original, ¿no? Digamos, lo original de nuestra tradición está en sánscrito. Entonces tenemos que encontrar el modo de leer los sutras en sánscrito, ¿no? Aunque sea bien diferente al chino, pues, ni modo, Ahora, aprendes. bueno, es que también respecto al sánscrito sí hay una cuestión ahí, teológica, ¿no? De lo que se supone que son los fonemas del sánscrito son la revelación, ¿no? Por eso en el hinduismo, desde muy temprana época, elaboraron pues, hicieron estudios muy elaborados sobre gramática, lingüística. Por eso entre los estudios de gramática más sobre filosofía gramática ellos llaman, son el Bhakshaparillas de Bhaktihari. Entonces, o sea, no es que el sánscrito sea una lengua, pues sí que hay una teología detrás de esto. Porque estás diciendo así. Pero va de lo mismo, ¿no? O sea, hay una idea que en el sánscrito está el origen. O sea, de que, por eso hay una referencia, ¿no? Y un ejemplo de eso es la figura poética del Dharani, por ejemplo, ¿no? O sea, se cree que el sonido tiene un valor, ¿no? El sonido del sánscrito tiene un valor, al punto de que se intenta transliterar en el chino o en el japonés, por ejemplo, ¿no? O sea, se intenta utilizar caracteres que no copien el significado, porque los Dharani no tienen un significado ulterior, sino el sonido de las palabras o de la recitación. Y a la vez, ¿no? En ese sentido es interesante ver cómo empiezan a aparecer también las prédicas nuevas en chino o en japonés, ¿no? O sea, es como, bueno, está la palabra original, pero empieza una nueva elaboración también, ¿no? Y que muestra esta tensión, ¿no? La referencia al origen y a la vez hay un desprendimiento. O sea, veremos cómo en tradiciones que salen de la India, las nuevas configuraciones van a ser muy diferentes, ¿no? O sea, digamos, el budismo tradicional de la India y que podemos imaginar que es muy parecido al de Sri Lanka o quizás en parte, el Sri Lanka es muy distinto al del Tíbet, que es muy distinto al de China Central, que es muy distinto al de Japón, que es muy distinto al de, o sea, se va disparando, ¿no? Y van construyendo a través de sincretismos, ¿no? Que es otra de las cosas que podemos ver en el curso, ¿no? O sea, esas tradiciones crean sincretismos, ¿no? Ya vimos cómo el budismo tántrico es un sincretismo, ¿no? Vemos cómo el propio tantra tiene un componente sincrético, al menos que podemos suponer, ¿no? Entre tradiciones del sur de la India y los Vedas, ¿no? Podemos ver y veremos luego cómo estas ideas van a influenciar luego al budismo, que luego va a llegar a China y va a conectar con el taoísmo y entonces va a agarrar nuevas ideas, pero estas ideas van a quedarse más o menos ahí y entonces va a irse construyendo pues híbridos, ¿no? Pensamientos híbridos que van a irse adaptando, decía en otro contexto Campaletti, es que las ideas son como criaturas vivientes, ¿no? Entonces, cuando se cambian de medio ambiente, evolucionan para adaptarse a ese ambiente, ¿no? Entonces, claro que tienen un origen, pero conforme van moviéndose, se van evolucionando para sobrevivir en ese medio ambiente, ¿no? Ese camino lo podremos ver en la historia de las ideas de estas tradiciones, se puede ver, ¿no? Como hay cosas que son fundamentales de las tradiciones en la India y que en Extremo Oriente nunca funcionaron, como por ejemplo la idea de la reencarnación, ¿no? Es una idea que nunca funcionó en otras tradiciones por el culto a los ancestros. O sea, si tú vas a reencarnar en otro kalpa, ¿cómo vas a cuidar cómo es que tu mamá te va a cuidar cuando se muera, ¿no? Y es algo fundamental de las tradiciones populares de China y de Japón. Entonces, nunca pudieron meter la idea de la reencarnación en esos lugares, ¿no? Y el budismo tuvo, por ejemplo, que adaptarse, ¿no? Y replantear la idea de karma, replantear la idea del ciclo de samsara para poder encajar con las tradiciones. Y en cambio en la India eso no era un problema, ¿no? O sea, la idea de que tú te morías y volverías tú en, bueno, entre
comillas tú, ¿no? En otro kalpa, en otro lugar del mundo, del universo, pues no era ningún desafío, ¿no? Pero en esos lugares en que los dados familiares y que incluso podríamos analizar la base que tenga con las formas de producción que había o lo que sea, no daban para que ese tipo de ideas pegaran, ¿no? Y otras que no eran tan importantes en la India, allá se les dio su centralidad, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, de la semilla, ¿no? De que todos los seres tienen la semilla de la liberación, fue fundamental para Japón y para China, ¿no? O sea, para ellos esa es la base de estas tradiciones ya propiamente extremo-orientales, ¿no? Mientras que en la India existía la idea, había una explicación cosmológica que le daba bases, pero era algo más, ¿no? Como algo más de la cosmología budista. Acá va a ser la base de la posibilidad de que todos los seres estén ya liberados, ¿no? Que entonces, no solo tú sabes semillas, sino ya está dado el hecho, ¿no? De la liberación. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, en general, a mí lo que me parece interesante del Tantra es cómo a partir de las experiencias sensoriales y de las experiencias carnales puedes tener un camino hacia la trascendencia, por así decirlo, ¿no? No trascendencia como otro mundo, sino como la capacidad para ver el absoluto en todas las cosas. Y cómo parece que esto reconcilia el camino de los yogis y de los bodhis, que de hecho se menciona en la lectura, ¿no? Los yogis son aquellos que se retraen en sí mismos, que se absorben en su propio mundo y entonces se elevan, ¿no? En su pureza. Mientras que me parece que el camino del bodhi es el que busca el placer, ¿no? El placer sensorial, el placer de la carne, de los actos sexuales y demás. Entonces, pareciera que esto es una integración, o sea, no se está negando ni una cosa ni la otra. Se está diciendo que es posible llegar a la trascendencia y que es importante, pero no a través de esta pureza desnuda. Como lo mencionan también en el caso de los yogis que se encuentra Alejandro Magno. Como yo me sé la historia, es que llegan los hombres de Alejandro Magno allá, entonces trae filósofos y los filósofos quieren discutir con esos hombres que están desnudos, están sobre una piedra, y eso les dice básicamente como: podemos discutir con ustedes hasta que pasen 20 años sentados desnudos en esas piedras, ¿no? Y es esta idea de el ascetismo, ¿no? De alcanzar la pureza. Y eso es lo que me parece muy importante del Tantra, ¿no? O sea, esta capacidad para rescatar ambos lados de lo que llamamos la espiritualidad humana. Sí, no, es algo interesante esta otra concepción de la corporalidad, ¿no? O sea, podríamos decir que hay una carnalidad del pensar. El pensar está claramente encarnado, ¿no? O sea, pareciera que en cierta forma de la tradición occidental esa es una idea que se pierde, ¿no? O sea, aunque es entre comillas, ¿no? O sea, se ha dicho mucho que el gran filósofo de la separación de la res existencia y la res cogita siempre empezaba explicando qué estaba haciendo antes de pensar, ¿no? O sea, bueno, ahorita que estoy sentado y ya está el fuego y está mi perro, ¿no? O sea, pues está templando su pensar. Dice, ahora que puedo estar en esta disposición de pensar, mi cuerpo, mi corpo, ahí les va lo que pienso, ¿no? O sea, pero ahí está templado, está del cuerpo, ¿no? Parece que hay esta ilusión, ¿no? De que se piensa como de cero, ¿no? Y que no quiere, y que el pensar no está templado, no está determinado afectiva y corporalmente, ¿no? Que es algo que aquí está muy claro, ¿no? Y es muy interesante pensar cómo justo se pueden ver en las experiencias del placer y de los placeres la apertura de estas posibilidades, ¿no? Es algo que Derrida, ¿no? Lo analizaba sobre Platón, ¿no? El gran negador del cuerpo y la ruta para conocer la verdad es el placer, ¿no? O sea, solamente en el deseo erótico del cuerpo bello se accede al deseo de la belleza. Y claro, se ha leído que es una negación. No, pero dice, pues es que, ¿cuál negación, no? O sea, ese es el camino y la única forma es que desees el cuerpo bello y solo así accedes a la belleza, ¿no? Entonces, ahí en el deseo, en la Afrodita Pandemos, está la única posibilidad de pensar, ¿no? O sea el filósofo solo puede pensar deseando, ¿no? Pero no, o sea, y claro, Pitágoras y un Platón es bien diferente, ¿no? O sea, ya hay una disposición corporal, ¿no? Al deseo, para que de ahí nazca la posibilidad del pensar, ¿no? Y el pensar no niega el deseo, ¿no? O sea, y ahí, creo que es algo que nos va a abrir, y que desde esta lectura de Tantra podemos abrirnos para otras tradiciones, ¿no? Decía, Damián, un colega que trabajó este tema hace tiempo, así es que las tradiciones de Extremo Oriente son laboratorios de la corporalidad, ¿no? O sea, se dedican a analizar las disposiciones que abre
la corporalidad al pensar, ¿no? O sea, o el acceso a la experiencia que da el cuerpo, ¿no? O sea, todas estas tradiciones estudian que si pones el brazo tantito así, piensas diferente que si lo pones tantito así, ¿no? O sea, cosas nimias, ¿no? Dice, nada, él en el caso de budismo, nada en el zazen es gratis, ¿no? O sea, si las rodillas van así, no así, si las manos van así y no al revés, nada es gratis. Dice, por una cosa muy sencilla, porque la gente durante 1000 años ha meditado y cada quien dijo, oye, si pones la mano así, pues a lo mejor es mejor. Oye, si te enteras la espalda, oye, si los ojos te pones así. Tiene una razón de ser, ¿no? Dice, porque todos son laboratorios del cuerpo, ¿no? Y que se busca sacar del cuerpo posibilidades de experiencia, ¿no? Decía, es muy interesante en estas descripciones que hacen los practicantes, ¿no? Decía un maestro zen mexicano, ¿no? Una vez, ¿no? Decía, es que tú te sientas así, y como te sientas así, estás como metido en tus pensamientos van por aquí. Entonces tienes que hacerte así, para que veas por arriba. O sea, para que, es como, me lo imaginaba como con la radio, ¿no? O sea, las señales del pensar están aquí. Entonces, si estás aquí, estás conectado con lo que tienes que hacer y párate aquí y va a estar como por arriba de esta interferencia, este ruido que hace el pensamiento, ¿no? Y es raro, o sea, está diciendo algo que le pasa al pensamiento, digamos, o una experiencia, y dice, nada más es como pongas la espalda. O sea, nada más tienes que poner la espalda diferente y ya estás en otro tema, ¿no? O sea, no solo tienen papeles simbólicos, tienen papeles reales de afectación de la experiencia, ¿no? Y justo esta frase que usaba Arnau es muy sugerente y nos puede dar para pensar más adelante, ¿no? En la gran revolución de las tradiciones ascéticas en la India es pasar del altar del ritual al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo va a ser el laboratorio de la experiencia religiosa, ¿no? Ya no va a ser el fuego sagrado, sino va a ser la corporalidad, ¿no? Y ni siquiera la interioridad, ¿no? Porque la corporalidad está siempre también volcada hacia afuera, ¿no? Entonces, en el gesto, y que, digo, ya para no extenderme más, ¿no? Es algo que está en otras tradiciones, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo en las tradiciones del budismo, que son las que más estamos dedicados, ¿no? Lo performativo es tan importante, ¿no? Rebeca usaba esa frase una vez, ¿te acuerdas? ¿Y cómo explicas que llueve, ¿no? ¿Cómo dices que llueve? Entonces, no, pues no puedes decir, no, sí puedes, mira, así. Está lloviendo. Eso es, y es muy cierto, en las narraciones budistas abundan estos ejemplos, ¿no? En que los maestros y los alumnos intentan expresar, ¿no? Decía esta, ¿no? ¿Y por qué Bodhidharma vino a la India, ¿no? Y agarró los zapatos y los puso en la cabeza. Dice, o sea, es un intento de explicarlo, ¿no? El famosísimo de la taza, ¿no? Que es genial, ¿no? Hay varios ejemplos, ¿no? En que a través de prácticas de los, llamamos, medios hábiles, se intenta expresar la verdad que no se puede expresar necesariamente de forma discursiva, ¿no? Hay varios parecidos, ¿no? La de que llega un especialista en sutras a debatir con un monje, con el maestro, y le dice al maestro, sí, vente a mi oficina, vamos a discutir. Se sientan y le dice, déjame servirte té, vete a servir, ¿no? Le sirve, y después se llena la taza, se empieza a desbordar. Dice, maestro, espere, no sé. Le sigue sirviendo, y dice, así está tu mente, ¿no? Porque está llena, por eso no dejas que entre nada. Y el otro, uno que es bellísimo, ¿no? Muy parecido, en que es igual, ¿no? Llega un especialista en sutra, se confronta con el maestro. El maestro le dice, sí, vamos a discutir, y discuten horas y horas, y otro le explica, y entonces el sutra corazón dice, y no sé qué, y la traducción, y entonces el comentario. Y otro le decía, sí, tienes razón, discutían. Y dice, bueno, ya es muy tarde, ya es hora que nos vayamos a dormir. Y dice, sí, vámonos, ¿no? Entonces salió el personaje con una lámpara del cuarto del maestro, y cuando iba a salir, le sopla la vela. Y le dice, esa es mi respuesta, ¿no? O sea, la experiencia de la noche, ¿no? Del abrumador de la oscuridad. Le dice, eso es lo que de veras deberías pensar, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Lo que hay que experimentar es esta oscuridad, no todo el comentario del sutra, pues bueno, no es. Y van a empezar a perfilarse en esta idea, ¿no? De que la corporalidad, de que la experiencia, de que las prácticas con el cuerpo son caminos para cosas, ¿no? Eso es la cosa que explicar muy bien. No solo para un camino, ¿no? Hay muchos, los yogas expresan eso, ¿no? El cuerpo sirve para muchas cosas. Sirve para acceder a la experiencia de la vibración fundamental, pero también Patanjali sostiene que hasta para volar y para viajar en el tiempo y para cambiar sirve, porque hay cosas que el cuerpo puede hacer que abren esos caminos. Bueno, nada más nombré los ascetas, bueno, que dieron origen a lo que
considerar por tantra? O sea, la tradición ascética, esos orígenes, o la tantra, o el tantra a partir de su corpus literario, que se nos haga más, ¿no? O sea, hay una discusión, ¿no? Ahora, lo que también caracteriza al tantra es que si el Veda ya era, el vedismo ya era una tradición ritual, el tantra es hiperritualista, ¿no? O sea, el mantra, los yantras son para, como no hay, digamos, de como una distinción entre lo puro, lo impuro, etc., se tiene que interiorizar a la divinidad, ¿no? Hasta convertirse en ellos, ¿no? Por ejemplo, en el budismo tantra hay un libro que se llama la divinidad el discurso de la divinidad, o el Tantra Sur, donde habla de que de hecho todas las mujeres son chaktis, por ejemplo, todas las mujeres, y para participar en el rito, por ejemplo, en este tipo de ritos, se les tiene, aparte de que estén feminizadas, pues también pedir permisos si quieren, por ejemplo, si hay como un valor hacia la mujer. Y aparte que por ejemplo, ciertas corrientes feministas están muy interesadas en ciertos tipos de budismo tantra, ¿no? Que precisamente especula sobre el chakra, etc. Pues bueno, creo que ya se nos tiene que decir. Para la próxima tenemos ortodoxismo clásico. Es que la verdad. ¿Budismo clásico? Ok, pues sí. Pues yo pensaba que si están de acuerdo, podríamos ver 2 sesiones más, ver una Samkhya y otra budismo. Y yo recomendaría el libro de Arnaud, ¿no? Es sencillo y, o sea, el chiste es hacerse una idea general, ¿no? De lo que se estaba discutiendo en la India, de las ideas en lo general, ¿no? Ya tenemos una idea de lo que dicen los Vedas más o menos. Tenemos una idea de lo que dice el Tantra más o menos, ¿no? De las tántricas más o menos, ¿no? Entonces, eso ya, lo que más o menos decía el Samkhya y lo que más o menos decía el budismo, pues tenemos ya una idea más o menos general, ¿no? De por dónde va la cosa. ¿Tienes Samkhya? Yo recomendaría que podamos irnos por ahí, porque también es algo que poco se... Vale, entonces Samkhya de Arnaud. Y alguien se propone para dar con una pequeña introducción, un pequeño problema que existe en el debate entre todos. El texto no es muy largo, pues es una parte del libro, y el libro es muy, o sea, no hace falta saber nada antes para entrar al libro. Entonces, entonces Cosmologías de Indias, de Juan Arnau, es La parte de Samkhya. la parte de Samkhya, ¿no? A la próxima. Pues muchas gracias por venir, por escucharnos y por participar. Estamos coordinados en el grupo